Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de comentarios a las enseñanzas de Tobías, enmarcadas en las audiencias del Círculo Carmesí, canalizadas por Geoffrey Hope. Estamos en la serie segunda, la serie del Creador, y estamos en la lección 7, creando con trazos amplios. Hemos visto ya dos sesiones nuestras de esta lección 7. En la pasada sesión fue una sesión absolutamente impresionante, una joya en la que Tobías, aprovechando la historia de Jack, el príncipe del reino de Siam, pues nos contaba cuál había sido el antecedente histórico de la creación de la Tierra. Y sencillamente, pues si no lo habéis visto, es el vídeo anterior a este y resultó completamente apasionante. Nos estuvo hablando también de los eventuales alienígenas que vendrán a vernos y la actitud que deberemos tener de autoestima para no ceder ante algunos que pudiesen querer manipularnos. Así, en este tono sorprendente fue la anterior sesión de Tobías. Y hoy, en esta tercera parte de esta lección 7, creando con trazos amplios, ya Tobías entra en la materia de la lección de hoy, aunque todo lo anterior ha sido un antecedente para que luego podamos comprender muy bien de qué se trata esta lección, creando con trazos amplios. Hoy lo que vamos a empezar es la historia de Ana, que es como un antecedente antes de entrar ya definitivamente en la materia. Y con eso acabaríamos la lección séptima, a falta sencillamente de la parte de preguntas y respuestas posterior. Pues sin más preámbulo dice así. Había una trabajadora de la luz de nombre Ana, una maravillosa trabajadora, parecida a cualquiera de ustedes aquí, a cualquiera de los que leen en este momento. Ella tomó muchos cursos espirituales en los últimos 30 años. Aprendió acerca del control de la mente, que es entretenido de por sí. Veréis que Tobías se pone un poco jocoso con esta cuestión de los muchos cursos que hizo Ana. Aprendió a meditar, a seguir un ritual de meditación, cómo limpiar su mente. Pero sabemos, y ustedes saben, que la mente nunca fue limpiada. Ella empleaba 20 minutos, 2 veces al día, sentándose en una posición incómoda porque pensaba que eso era lo que tenía que hacer. Risa de la audiencia. Pero en un sentido, esto fue bastante bueno para su alma y para su ser, ya que la ayudó en su camino. La ayudó a proveerle estructura. Bueno, Tobías está haciendo aquí referencia a una cuestión que es muy típica de algunos estudiantes cuando se inician en el camino espiritual. Y es que, bueno, pues cuando empiezas a descubrir esta información, te sorprendes muchísimo y te impresiona, pues, cómo es posible que yo haya estado todos estos años de vida sin conocer esto, ¿no? Y entonces te entra una especie como de impulso para empezar a conocerlo todo y, bueno, pues hay un periodo en el que se va como pollo sin cabeza, de curso en curso, hasta que uno se da cuenta de que tiene que centrarse un poquito más en las cuestiones más importantes. Pero esas cuestiones más importantes no las va descubriendo hasta que va viendo que hace muchos cursos, pero que son todos accesorios o superficiales. Y, y dice Crión, y dice bien, que no obstante todo eso sirvió para proveerle estructura a este ejemplo de trabajadora de la luz, Ana, que podría ser cualquiera de nosotros en sus comienzos, ¿no? Pero tiene que quedar muy claro que, por un lado, Tobías está empleando un tono jocoso porque con ternura nos recordamos, todos los que empezamos en el camino espiritual, de esa manera, pues como nos estamos perdiendo algo, vamos a
a hacer cursos para a ver si nos ponemos al día rápidamente. Pero por otro, que todo eso le sirvió para llegar a un punto en el que descubrió que tenía que centrarse en algo, ¿no? Bueno, vamos a seguir con la historia de Ana y lo vamos a ir viendo. Nuestra querida trabajadora de la luz, Ana, tomó muchos cursos en diferentes técnicas, en diferentes asuntos, cómo ser pacífica, cómo estar calmada, cómo ser chévere, cómo ser como Dios, cómo obedecer a Dios, cómo esconderse de Dios. Más risas de la audiencia. Estos cursos fueron como saltar rocas en su camino y le ayudaron a llegar hasta este punto. Pero por debajo, Ana se preguntaba, si estoy aprendiendo tanto y creciendo tanto, ¿cómo es que no puedo afectar mi ser, mi espacio? ¿Cómo es que no puedo focalizar mi mente, por ejemplo, para cambiar el flujo del agua que sale del grifo? Ella había probado eso y no le funcionó. ¿Cómo es que no puedo cambiar la manera en que una vela titila? Ana estaba frustrada porque continuaba habiendo retos y experiencias en su vida sobre las que ella no tenía ningún control. Hizo bien en simplemente sobrevivir y continuar creciendo espiritualmente por dentro. Como ven, de lo que ella no se dio cuenta es de que todo el trabajo y todo el esfuerzo que estaba haciendo eran para construir algo ahí dentro. Efectivamente, nada de eso finalmente en algún aspecto sobra. Eso estaba despertando algo allí dentro, pero aún seguía frustrada porque su realidad externa no cambiaba. Las cosas no cambiaban afuera. Había muchas razones para ello. Una razón es que no era el tiempo correcto. No habría sido apropiado que de repente una persona empieza con la espiritualidad y al año y medio pues ya está, en fin, no porque su estado mental todavía no está en el punto de que empiece a manifestarse en su exterior lo que todavía no se ha manifestado en su interior. No era el tiempo correcto. No habría sido apropiado. Habría sido, ¿cómo decirlo? Pues una caída y un buen golpe en el suelo. Había sido como... El tiempo no era exactamente el correcto. Imagínate que al año de empezar con la espiritualidad, pues empiezas a mover cosas con la mente, que era lo que pretendía Ana, pues, en fin, no tendrías la suficiente madurez consciencial como para manejar aquello. Y entonces vete tú a saber, dice Tobías, no habría sido lo apropiado. Ha habido mucha espera de parte de todos ustedes, y lo comprendemos. El propio equilibrio energético de Ana, y hemos hablado de esto cuando habló Tobías de las canicas, de la blanca, de la negra, de la que estaba en medio de la blanca y de la negra, de la gris, y de la canica crística. El propio equilibrio energético de Ana, y hemos hablado de esto con los mármoles, las canicas, la clara, la blanca y la oscura, el propio equilibrio energético de Ana estaba aún jugándole un juego maravilloso por dentro. No era el tiempo de terminar el juego. Estaba bien el hecho de que ella continuaba dándole su poder a otros. Tomaba una clase o leía un libro y se convertía en una seguidora. Y un creador no es un seguidor. Son términos contradictorios. Pero ahora, queridos amigos, ahora el tiempo es apropiado. Se refiere a Ana en la nueva energía. Ana después de haber pasado todo ese proceso. Como hemos dicho, los que se reúnen hoy en el segundo círculo, en esa audiencia, primer círculo los humanos asistentes, segundo círculo las entidades extrafísicas asistentes. Como hemos dicho, los que se reúnen hoy en el segundo círculo son los que toman las mediciones y hacen el monitoreo de las energías para equilibrarlas. Ellos están altamente intrigados porque el tiempo de ahora es apropiado. Ellos ahora saben que el primero de los humanos comenzará a utilizar sus habilidades como creador. Y ese es usted, dice Tobías.
Ana se sentía muy frustrada de que no podía controlar su ambiente externo, su ser exterior. Ella todavía no sabía que para eso tenía que cambiarse internamente. En cierto punto, como muchos de ustedes han hecho, ella tiró todos sus libros, todas sus herramientas y dijo: no más clases, lo único que han hecho es costarme un montón de dinero. Risas de la audiencia. Queridos amigos, esta no es una comprensión exacta, porque como hemos dicho, todas esas cosas, esas clases y disciplinas y técnicas estaban realmente poniéndole piedras en el camino, en el buen sentido del esfuerzo de tener que saltarlas e ir avanzando hasta el punto al que finalmente llegó. Y ayudaron a traerle de vuelta con la familia. Así fue como conoció a otros, por medio de los cursos. La energía de reunirse fue valiosa para volver a juntar a la familia. Ahora, Ana aprendió sobre ese lugar llamado la nueva casa, la nueva configuración energética según la nueva energía que tenemos cada uno de nosotros a raíz de su irrupción hace unas décadas. No lo comprendía, pero sabía en su interior que la sentía bien, la podía sentir como apropiada y no le hacía falta nada más. La sentía apacible por unos cuantos minutos. Así que ella pasaba tiempo en su nueva casa, como les pedimos a cada uno de ustedes hacerlo ahora. Pónganse a sí mismos en la energía de su nueva casa, sientan la canción de su nueva casa. Si no la oyen muy bien, simplemente siéntanla. Si no la sienten muy bien, simplemente sepan que allí hay una vibración medular que se corresponde con la nueva energía de su nueva casa. Sentir la nueva configuración energética que tenemos ahora mismo. Ana, algo frustrada por su inhabilidad para crear proactivamente, para crear con dirección y fuerza, llegó al punto en que ya había liberado muchas de las viejas maneras. Llegó al punto en que realmente ya estaba lista para comenzar a crear. En su nueva casa, Ana vio una brocha muy grande en un balde de pintura reluciente, maravillosa pintura sobre el piso de la sala. Ella sabía que estaba allí por alguna razón, ya que ella no la había puesto allí. No estaba allí la última vez que estuvo en su nueva casa, pero se percibía bien. La brocha era muy grande, más larga que cualquier otra brocha que ella hubiera visto anteriormente. La miró por todos lados. Ella miró por toda la casa tratando de entender lo que se suponía que ella debía hacer con esa brocha y con esa pintura. Pero en lugar de angustiarse, siendo que se encontraba en la maravillosa energía de su nueva casa, simplemente se preguntó: ¿qué será lo que tengo que hacer con esta lata de esta reluciente y bella pintura y brocha grandota? Brotó entonces una voz de dentro de ella, no de un guía ni de Tobías, que le dijo que simplemente tomara la brocha, la metiera en el balde de pintura y diera un trazo grueso en cualquier pared de la nueva casa que ella escogiera. Cuando Ana tomó la brocha, la llenó con la pintura reluciente y dio un trazo grueso a lo largo de la pared de su nueva casa. Y aprendió la lección 7. Lección 7. Creando a trazos amplios. Creando a trazos amplios. Es una lección muy simple, pero muy profunda. En los próximos 30 días, ustedes van a entrar en su primera comprensión real de lo que es crear. Ya no son más unas víctimas y ya no van más a simplemente reaccionar ante las cosas que les suceden en sus vidas. Realmente van a crear. Somos nosotros también. No actuemos aquí como observadores de lo que le estaba diciendo Tobías a aquellos. Nos lo está diciendo a nosotros. Les pedimos que se sienten en sus casas, sientan la vibración de sus casas y cuando estén listos, tomen la brocha grande, sumérjanla en el balde de pintura y creen un trazo grueso.
Luego pongan la brocha sobre el balde, siéntense en el piso y contemplen lo que ocurre con ese trazo grueso que han creado. Obsérvenlo. Él va a cambiar, él se transformará, él encontrará su propio equilibrio. Ustedes están en su propia casa y dentro de esta energía hay un equilibrio divino. Su primera creación, su primer trazo grueso, encontrará ese equilibrio divino. Ahora, ¿qué están creando? En nuestra última reunión hablamos de 4 áreas de la experiencia humana. Hablamos de recursos, también conocido como la abundancia. Hablamos de su salud y de su biología. Hablamos de las relaciones. Y hablamos de la propia importancia o valor personal, de la autoestima, de la trascendencia, de quién soy en realidad. Decimos entonces, abundancia, dinero, salud y biología, 2, relaciones, 3 y trascendencia, 4. Escojan cualquiera de las 4, cualquier aspecto que en ese momento sientas que quieres modificarlo. Guarden ese aspecto en su corazón. Luego creen con un trazo grueso. Simplemente creen el equilibrio en ese área, sin detalles. Voy a equilibrar ese área de mi vida. Ras, trazo grueso, sin especificar. Están creando equilibrio. No hay necesidad de tener una agenda específica o intención para el espíritu o para ustedes mismos. Están creando un equilibrio divino en ese área. Pero esta vez están creando con trazo grueso. Están siendo proactivos. ¿Qué significa todo esto? ¿Qué ocurrirá ahora? Primero podría ocurrir que sintiesen miedo. Podrían preguntarse, ¿qué es lo que realmente estoy creando y qué va a ocurrir como resultado de esa creación? Ese miedo se relaciona con el tiempo que pasaron antes de venir a la Tierra. Se relaciona con la vergüenza que sintieron mientras cruzaban el muro de fuego por haber dejado el reino. Acordémonos de la historia de Jack el príncipe de Siam. Direccionen ese miedo, siéntense de sentarse con él en su nueva casa, compréndanlo y háblenle. Este miedo podría ser su mejor amigo, o como creador, este miedo podría ser su peor enemigo. Este miedo, si se deja desatendido, regresará a ustedes. Regresará pareciéndose a un alienígena, como vemos el antecedente que contó Crión sobre que en algún momento ocurrirá que entraremos en contacto con otras civilizaciones extraterrestres, ya muy inminente, y que tenemos que tener claro que nosotros somos Dios, somos humanos divinos y nadie va a venir a arreglarnos nada, ni a salvarnos. Y que con ese pensamiento tenemos que tener el miedo muy controlado. Dice Tobías, si se deja ese miedo desatendido, regresará a ustedes, regresará pareciéndose a un alienígena. Lo digo seriamente, porque la audiencia se rió con ese comentario. Si permiten que este miedo crezca y tenga poder, les llevará de regreso a los sitios donde ese miedo nació, en esas grandes batallas estelares previas a la generación de la Tierra como escenario, como un escenario además de consenso para solucionar todo lo que estaba ocurriendo. Si al crear sientes inquietud, se debe a ese miedo, Crión le llama el miedo seminal, a ese miedo que un curso de milagros se refiere a él como el miedo a la redención. Ese miedo que surgió en el momento de entrada en la dualidad, dice Tobías, al cruzar el muro de fuego. Y nos aconseja Tobías, no desatendáis la cuestión de ese miedo, sentaos con él, miradle cara a cara y hacedle frente.
porque para los tiempos que vienen, el miedo no es una opción. El humano divino de la nueva energía tiene que hacerle frente a ese miedo para que en los acontecimientos venideros pueda crear su propia realidad personal independiente de la colectiva. Lección 7. Creando a trazos amplios. No se preocupen de los mecanismos o de los detalles. Esta sala está llena esta noche de mecánicos e ingenieros que se ocupan de los detalles. Por supuesto, en todo momento nos rodean. Ustedes como creadores no necesitan meterse en eso por ahora. Creando a trazos amplios, ustedes van a tener la tendencia de querer ir con pinceles a decorar el trazo amplio que se ha dado en la pared de la nueva casa. Y decirle al espíritu y a su yo superior cómo hacerlo. Resistan esa tentación. Siéntense enfrente de ese bello trazo grueso que han creado. Simplemente permítanle que tome su propio equilibrio divino. Esto es muy simple, queridos amigos, pero al mismo tiempo muy retador. Genero equilibrio en el aspecto de mi abundancia, genero equilibrio en el aspecto de mis relaciones. Trazo amplio, no especifico más, lo dejo en manos del espíritu. Primer ejercicio de creación proactiva que propone Tobías. Tomen un problema de relaciones. Por ejemplo, no tendrán que explicarle al espíritu o a ustedes mismos lo que el problema es. No tienen que ir a los detalles. Tomen este problema, pónganlo en sus corazones, creen con un trazo grueso y sepan, queridos amigos, que el equilibrio divino, su propia divinidad, manejará el resto. ¿Están viendo lo que pasa aquí? Están aprendiendo a confiar en su propia divinidad y permitir que la divinidad haga su trabajo. Han tratado de manejar los detalles en el pasado. Han estado separados del reino por tanto tiempo que ya sienten que tienen que manejar cada pequeño detalle. Es tiempo de confiar. En cuanto le permitan a su divinidad proveer el equilibrio adecuado, oh mis queridos amigos, su vida será mucho más fácil. Serán entonces los pintores de bellísimos trazos amplios. La mecánica de la manifestación será manejada a otros niveles y la vida se verá mucho más gratificante. Está muy clara esta lección. Intencionalidad y confianza en tu yo superior. ¿Por qué la pared? ¿Por qué la pintura? Salgan de su nueva casa después de que hayan pintado el trazo grueso. Las cosas afuera lucirán diferentes. Lucirán diferentes por el trabajo que han hecho adentro. Simplemente lucirán diferentes. Comenzarán a ver más allá de lo que podían previamente reconocer, simplemente por la intencionalidad y la confianza. Simplemente. Comenzarán a ver la manera en que las cosas realmente se unen. Serán capaces de ver dentro de las personas a su alrededor por las que antes se sentían apenados o compadecidos. Podrán ver el gozo en sus vidas. Habrán cambiado algo en el interior con su primer trazo grueso y el exterior comenzará a lucir diferente. Intencionalidad y confianza internas y ya con eso, sin detalles, cambios externos, visibles, palpables, sensibles. Ustedes no han cambiado la vida de ningún otro, solo habrán cambiado la suya. Les dijimos esto antes, no pongan a otros en el horno de la gracia. El horno de la gracia es otra de las herramientas que nos ha dado en estos 6 capítulos primeros de la serie del Creador. No traten de cambiar a los otros, no necesitarán hacerlo, porque las cosas lucirán diferentes y ustedes comprenderán de formas que no habían logrado antes. La lección 7. Creando a trazos amplios. Queridos amigos, resistan el deseo de tomar los pinceles para rellenar los detalles. Eso será hecho para ustedes. Después de que creen con un trazo grueso, siéntense en el suelo y admiren la obra de arte que acaban de crear. Les hemos hablado anteriormente del horno de la gracia, y les hemos hablado y conducido a poner los viejos problemas allí.
El horno de la gracia es maravilloso para los viejos problemas, pero el horno de gracia también sirve como un procesador y equilibrador de las nuevas cosas que crean. Decía Tobías, las cosas que habéis dejado en el horno de la gracia y os habéis olvidado a las 24 horas de pararlo y sacarlas, sacarlas ahora en cuanto os acordéis y las echáis al aire y se quedan por ahí en el aire formando unas perlas que luego se unen con un collar que tú puedes llevar diciendo, estos son los problemas que se me han ido resolviendo. El horno de la gracia es maravilloso para los viejos problemas, pero el horno de la gracia también sirve como un procesador y equilibrador de las nuevas cosas que crean. Es como un sistema completo de energía en su nueva casa. Mientras crean a trazos amplios, su horno de gracia equilibra y procesa las energías. En otras palabras, permitiéndole a la gracia procesar sus nuevas creaciones, se asegura el equilibrio divino. Se crea con trazo amplio y luego se introduce en el horno de gracia para que provea el equilibrio divino. Se asegura de que se manifiesten y equilibren en la forma más apropiada y amorosa. No tienen que preocuparse si están creando la cosa más apropiada o iluminada. Sus propias divinidades manejarán el equilibrio. Miedo fuera. Lógicamente, toda esta cuestión del horno de la gracia es una representación escenificada de una alegoría que implica el que tú estás resolviendo problemas reales. Aunque para que tenga alguna forma de hacerse, pues para eso está lo del horno de la gracia, para eso está el cubo de pintura con la brocha grandota y el trazo grueso, pero todos entendemos que la intencionalidad y la confianza se ponen en la resolución o el equilibrio de problemas relacionados con abundancia, salud, relaciones o autoestima, trascendencia, comprensión, evolución espiritual. Existe un miedo innato dentro de cada uno de ustedes a crear algo que no sea apropiado. El miedo seminal del que habla Crión, Tobías lo refiere al momento de entrada en la dualidad. Y todo lo que sucedió posteriormente, que según nos dicen, palabras literales de Tobías, harían parecer la Guerra de las Galaxias como un juego de niños, lo que sucedió antes de la creación del escenario Tierra. Esto ha congelado, este miedo, ha congelado a muchos de ustedes hasta hoy. Han sido reacios a crear porque no saben si será una cosa correcta. Esto es inconsciente, claro. Han estado esperando que el espíritu les diga cómo crear y qué cosa crear, porque no saben si será una cosa correcta la que hagan ustedes mismos. Han estado esperando que el espíritu les diga cómo crear y qué cosa crear porque no desean aparecer como inapropiados otra vez. El horno de gracia, sus propias divinidades y el amor del espíritu harán que no creen inapropiadamente. Con los 4 mármoles, las canicas, la blanca, la negra, la gris y la crística nueva, y el equilibrio dentro de ustedes, no podrán crear nada malo u oscuro. Con el amor que hay dentro de ustedes, no crearán lo incorrecto. ¿Qué deberían crear ahora? Es simple. Con sus trazos amplios ustedes crean un nuevo equilibrio en las relaciones, un equilibrio en la abundancia, un equilibrio en la salud y autoestima o autovaloración. Trascendencia interna. Cuando hacen un trazo grueso están creando un nuevo equilibrio. No se preocupen de cuántos dólares significa ese equilibrio y cómo ese nuevo amante en su vida va a aparecer. Abundancia, relaciones. La divinidad manejará el equilibrio y les traerá las cosas que sean apropiadas. Mientras cambien las cosas de adentro, pueden cambiar su nivel vibratorio. Cambien sus patrones de energía, de manera que cuando salgan de su nueva casa hayan cambiado la percepción de lo que las cosas aparentan ser. Corrección de la perfección, de la percepción, diría un curso de milagros.
Cambien la realidad sin afectar a ningún otro ser humano. Esto es muy interesante. Esto es por lo que hemos dicho, no recen para cambiar el mundo, recen solamente por su propio despertar interno, porque tiene el efecto colateral de cambiar el mundo, realmente tu despertar individual. Mientras lo hacen, cambiarán la forma en que su realidad luce. Discutiremos más de esto más adelante, en lecciones venideras. Claro, es que finalmente el estudiante de espiritualidad tiene que llegar a comprender perfectamente, y esto no es fácil, no es fácil, que todo cambio externo se produce como efecto, como consecuencia de un previo cambio interno. Todo, sin excepción. Y el gran avance espiritual es pasar de tener esto como una idea bonita a tenerlo perfectamente integrado en tu vida. Ese es el gran avance. La lección 7. Creando con trazos amplios. Una muy simple, pero es su primera lección sobre la creación proactiva. Creando a trazos amplios. Escojan alguna de las 4 áreas que hemos discutido. Abundancia, salud, relaciones, autoestima, trascendencia. Ciertamente habrá lecciones más refinadas y más intensas en la medida que avanzamos, pero trabajen con esto ahora por un periodo de tiempo, creando a trazos amplios. Hasta el siguiente vídeo, por lo menos. Ahora, queridos amigos, los que se sientan en el segundo círculo esta noche, que monitorean y miden las energías, están sonriendo. Ellos sienten y ven un nivel vibratorio que han detectado muy pocos. Esta vibración es del amor que brilla dentro de ustedes. Están sonriéndose por su integridad, su amor y su dedicación. Esta es la luz que brilla. Ellos seguirán tomando más mediciones de los Chaumbra y de la Tierra. Nos dicen que esperen ver cambios en su Tierra. Verán cambios en la fuerza. Verán cambios en Gaia. Y continuarán intensificándose. Los recientes temblores en Sudamérica e India son un comienzo. Esto fue en 2001. Fijaos lo que ha pasado y lo que hemos podido ver que ha ido ocurriendo y cómo cada uno puede crear su realidad individual con independencia de la cocreación colectiva que esté sucediendo. Es decir, cada uno puede vivir los acontecimientos colectivos de una forma cuyo resultado en la experiencia de vida sea completamente diferente de la de los demás. Y continuarán intensificándose los cambios, lo hemos estado viendo. Este es ciertamente un tiempo de amor y un tiempo de reunión cuando nos juntamos aquí. Disfrutamos de este tiempo juntos. Tomen esta energía. Tomen los sentimientos que vienen cuando nos juntamos así. Guárdenlos dentro de ustedes. Manténganlos con ustedes. Establezcanlos como una guía de todas las otras energías que su ser deberá buscar. Queridos amigos, hay una multitud de seres del otro lado del velo trabajando por cuenta de ustedes, haciendo el trabajo con ustedes y preocupándose por ustedes. Ciertamente nunca estarán solos, nunca. Y así es. Y así terminamos nosotros la transcripción, el comentario de la transcripción de esta audiencia, de esta lección 7, creando con trazos amplios. Y para la siguiente sesión nuestra comenzaremos con la parte de la audiencia de las preguntas y respuestas. Eso será en otro momento, que será cuando tenga que ser. Hasta entonces, prospector.